aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado a mí, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. La antropología cristiana nos enseña que Dios creó todo de la nada y que también creó al ser humano, que lo hizo a su imagen y semejanza y por lo tanto le dio el espíritu suyo, le insufló su espíritu y de esa manera, a partir de ese momento, la criatura que no tenía razón, ni inteligencia, ni alma, lo recibió de parte de Dios. Por esa razón, nosotros creemos que el pecado no es algo que Dios creara. Dios no puede hacer el mal, Dios solo puede hacer el bien. ¿Por qué razón entonces pecamos los hombres? Porque Adán y Eva, nuestros primeros padres, creados en un contexto de justicia original, donde ellos no sentían inclinación hacia el mal, sino al contrario, solo inclinación hacia Dios, hacia lo bueno, lo bello y lo perfecto, haciendo ellos un mal uso de su libertad, introdujeron el mal en el mundo. La desobediencia, el pecado de Satanás, realizado por nuestros primeros padres, conllevó la introducción del mal en el mundo y, por tanto, en la sociedad. Y debido a aquel acontecimiento, todos los que nacimos después ya cargamos con esa inclinación al mal, que no quita el que busquemos también a Dios y que por lo tanto tengamos el deseo de encontrarnos con Él, pero que distorsiona el equilibrio en el que Dios creó a nuestros primeros padres. Si ellos no sentían inclinación al mal, nosotros sí la sentimos. Si ellos nacieron en un estado de justicia original, nosotros, en cambio, nacemos en un estado en el que ya existe el mal, con esa inclinación al mal y, por lo tanto, con ese pecado que es el pecado original. Pero Dios, que nos ama, no se quedó impasible ante la decisión errónea de nuestros primeros padres. ¿Qué es lo que hizo el Señor? El Señor intenta educar el corazón del hombre para que el hombre aprenda a distinguir el bien del mal y pueda volver al buen camino. Y todo eso lo hace revelándose al pueblo de Israel, mediante los patriarcas, los profetas, los jueces, los reyes. El pueblo va aprendiendo qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que comportar. Los 10 mandamientos que el Señor da a Moisés sirven de cauce para que el pueblo de Israel sepa distinguir claramente lo bueno de lo malo. Y si vive esos 10 mandamientos, entonces es libre. Pero si no vive los 10 mandamientos, está viviendo atenazado al pecado. Jesús es el culmen de la revelación de Dios a los hombres. Jesús es aquel que nos revela que no solo basta con no hacer el mal. Dios Padre educó el corazón del hombre. Cuando el hombre ya tenía claro que tenía que evitar el mal,
entonces viene Cristo que nos indica que además de evitar el mal, tenemos que hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Porque solo de esa manera el ser humano podrá ser feliz. Porque solo cuando amamos, evitando el mal y haciendo el bien, somos verdaderamente libres. Cuando no es así, cuando haces el mal, eres esclavo. Y cuando dejas de hacer el bien que está en tu mano, dejas de construir un mundo mejor y más justo. La plenitud de la revelación que es Cristo nos enseña que no basta con evitar el mal, sino que también tenemos que luchar por hacer todo el bien que podamos hacer. Pregúntate, ¿qué dones tengo? Dios te ha concedido unos dones. Cada uno de nosotros tiene los suyos. No puedes tener tú todos los dones, porque la perfección solo es Dios. Pero tienes que aspirar a que con los dones y talentos que Dios te ha concedido, tú crees un mundo mejor y más justo. Con tu alegría, con tu esperanza, con tu sacrificio, puedes construir un mundo mejor. Has de evitar el mal. Esto todos lo tenemos claro, aunque a veces no lo hagamos. Desde niños nos han enseñado que está mal robar porque no es tuyo, que está mal no respetar a tus padres porque tus padres te aman y son los que tienen que educarte, que está mal desear aquello que no es tuyo o tener odio o rencor. Pero de igual manera que está mal hacer el mal, también es imperfecto no hacer todo el bien que está en tu mano. Por eso lo primero que tienes que recordar es, no basta con no hacer el mal. Un cristiano está llamado, porque ha conocido a Cristo, que nos ha dado el mandamiento del amor, está llamado también a hacer todo el bien que esté en su mano. Son lo que llamamos pecados de omisión. No todos tienen la misma gravedad. Como dentro de los 10 mandamientos, tampoco todos tienen la misma gravedad. No es lo mismo que yo vaya en el metro o en el autobús y vea a una persona mayor y no me levante. Está mal, no he amado, me tenía que haber levantado, pero más grave es que voy conduciendo, he visto un accidente, veo que hay una persona que está en el coche y no le socorro. Eso es peor. Es decir, el mandamiento del amor me llama a hacer todo el bien que esté en mi mano. No siempre tendrá la misma gravedad el pecado que cometa, la falta que cometa, irá en función de la gravedad del caso concreto, de la materia de la que estamos hablando. Pero yo me tengo que sentir llamado, por una parte, a evitar el mal, no matar, no robar, y por otra parte, a hacer todo el bien que pueda hacer. Porque solo de esa manera estaremos haciendo caso a lo que Cristo nos dijo y estaremos siendo verdaderamente libres. Cuando uno ama, se siente mucho más feliz que cuando es egoísta. Cuando uno perdona, se siente mucho más libre que cuando es rencoroso. Todos hemos conocido a personas que tienen rencor. Todos. Y todos sabemos cómo una persona que no perdona, que guarda rencor, que tiene resentimiento, que tiene odio, no tiene una mirada limpia. Porque vive esclavizado a su rencor, a su odio. Y cuando es consciente del daño que eso le genera, entonces es consciente también de la gravedad del acto. Puede cambiar y puede ser libre si con la ayuda de Dios y su esfuerzo intenta perdonar de corazón. Por eso este domingo el Evangelio nos enseña el camino que tenemos que seguir. No es una recomendación buena del Señor, no es algo que puedes hacer si te apetece. Cristo no se lo dice así a sus discípulos. Dice, os doy un mandamiento nuevo. Este es mi mandamiento, sin abolir los antiguos, porque eran buenos y son buenos, evitar el mal. Les dice, ahora tenéis, como seguidores míos, que hacer todo el bien que esté en vuestras manos. Y solo de esa manera, no solo seremos verdaderamente libres, sino que además, solo de esa manera, podremos construir un mundo más justo y un mundo mejor, evitando el mal y haciendo todo el bien que esté en mi mano. Y ahora te toca preguntarte, ¿qué dones tengo? Porque no solo tienes que hacer el bien en función de las circunstancias concretas y de las personas que pasan por tu vida. Eso es un indicativo de lo que tienes que hacer. Como os decía, si yo veo a una persona mayor,
que entra en el metro y yo voy en el metro y yo voy sentado. Yo tengo derecho a sentarme, he pagado mi metro, he pagado el billete del metro. Pero si viene una persona mayor, tengo que tener caridad y dejar que se siente. Pero hay actos más graves o más leves. Si veo que es necesario ayudar a una persona que su vida corre peligro, tendré el deber moral de hacerlo, aunque esté cansado o no me apetezca. Hay cierta diferencia. Hay veces donde las circunstancias de la vida te indican qué tienes que hacer. Pero hay otras veces donde a lo mejor no te lo parece. Y entonces te tienes que preguntar, ¿qué dones tengo? ¿Qué talentos Dios me ha dado? ¿Están dando el fruto al que Dios tiene derecho? Normalmente hay una gran dificultad en vivir este mandamiento del amor, que es la concepción del prójimo. Jean-Paul Sartre, un filósofo existencialista, decía que el otro es mi infierno. Es mi infierno porque sus errores me hacen daño. Es mi infierno porque si pide misericordia y tengo que perdonarle, me cuesta. Es mi infierno porque a lo mejor tengo que ser generoso y tengo que compartir mis bienes ganados legítimamente para ayudar a los más necesitados. Y el otro decía, el otro es mi infierno. Cristo no dijo eso. En la parábola del buen samaritano, cuando a Jesús le preguntan, ¿y quién es mi prójimo? Una pregunta falsa, porque de sobra sabía la persona que le preguntaba quién era su prójimo. Jesús pone el ejemplo de aquel que han apaleado, lo han dejado medio moribundo al borde del camino. Pasó un sacerdote que tenía que ir a rezar al templo, como tenía muchas obligaciones, y él no le había hecho ningún mal, se fue justificado. Yo no le he pegado, no le he hecho daño, pero tampoco le hizo ningún bien. Y pasó un levita e hizo lo mismo, dio una vuelta en torno a la persona que habían apaleado, no se sintió llamado a ayudarle y se fue justificado porque no le había hecho ningún mal. Y sin embargo Jesús pone como ejemplo al samaritano, que tuvo misericordia, socorrió al que habían apaleado, lo cargó en su cabalgadura, lo llevó a la posada, pagó lo que valía su estancia en la posada y dijo, si a la vuelta algo más te debo, me lo dices y te pago. Ese es el prójimo, el que ve al otro no como su infierno, sino como su hermano. Cuando tú tienes ojos que ven a los demás no como enemigos, sino como hermanos, aunque por ayudarles tengas que morir, tienes que preguntarte, ¿y qué hizo Cristo por mí? ¿Es que no murió por mí Cristo? Yo tengo que morir a todo aquello que me enfrenta a los demás. El odio, el rencor, el egoísmo, la pereza. He de morir a todo eso, porque solo cuando veo en el otro a mi hermano o el rostro de Cristo es cuando de verdad estoy viviendo el mandamiento del amor. Pregúntate qué dones tienes y pregúnte qué visión tienes del que está a tu lado. ¿Te ha hecho daño, pero te ha pedido perdón? Tienes que perdonarle de corazón. Te necesita y tú puedes ayudarle en sus necesidades. Tienes que preguntarte qué es lo que el Señor quiere de ti. Tendrás que socorrerle, porque en Él está Jesús, porque es tu prójimo y el rostro vivo de Cristo que sufre y pide nuestra ayuda. Cristo murió en la cruz por nosotros. Necesitamos motivaciones para amar también a los demás, sobre todo cuando eso implica nuestro esfuerzo, sacrificio o sufrimiento. Y la principal motivación es hacerlo por Cristo. Decirle por ti, Señor, ofrecer nuestros sacrificios, ofrecer todos esos momentos donde morimos a todo aquello que son nuestras pasiones y no son buenas, por ayudar a Cristo que sufre en los pobres y en los necesitados. Digámosle, por ti, Señor. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.